Hola amigos, muy buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Edwin Bernal del Laboratorio de Innovación y Creatividad Hacoy. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de los 5 porqués. Definirse un problema es una de las tareas más complejas del trabajo. No votar ideas. Votar ideas es regularmente sencillo porque aparentemente las ideas que vienen de mundos conocidos o mundos modificados y ojalá mundos nuevos se formulan fruto de que tengo un problema y me interesa solucionarlo. Pero la buena pregunta es la gran cereza en el pastel. Yo diría que es el pastel mismo, la cereza es la idea, pero el problema es el elemento más importante. Bien, en el método creativo de resolución de problemas, CSP, hay un ejercicio donde se define un problema en términos de un reto. Ojo con eso. Se define un problema en términos de un reto. Si tu organización tiene un problema, tú no dices, tenemos el problema de distribución, o el problema de inventario, o el problema de recursos, o el problema de no, sino cómo hacer qué. De nuevo, cómo lograr que la rotación de personal sea menor. Cómo lograr que el inventario tenga estas características. Cómo lograr que, ese es el gran, cómo hacer qué. Esa es el gran fórmula, la gran pregunta, ¿cómo hacer qué? Si quieres resolver ideas, empieza por eso. Ese es el paso cero. Cuando uno empieza y ya tiene ese gran reto, que llamémoslo así, el reto, cómo lograr qué o cómo buscar qué. Inclusive hay modalidades para hacerlo, pero no atañe a este video. Bien, de cómo llegar a este punto es saber si tengo o estoy solucionando el problema correcto, si estoy enfocado en donde debo estar. ¿Listo? ¿Cómo hacer que los empleados lleguen a tiempo? ¿O cómo hacer que el teletrabajo funcione? ¿Cómo hacer que llegue a tenerlo bien claro? ¿Listo? Lo escribes y empiezas a aplicar dos técnicas, hay varias, dos técnicas muy básicas para saber si estás resolviendo el problema adecuado. La técnica de los 5 porqués es uno de nuestros ejercicios, que no es nuestro realmente, es un ejercicio que ya nace hace algún tiempo. Es uno de nuestros ejercicios favoritos. Nos gusta mucho también la escalera de abstracción. Empiezas por algo. Define una muy buena pregunta. ¿Cómo hacer que, un ejemplo, piensa en ese que tienes en la cabeza? ¿Listo? ¿Cómo hacer que padres de familia identifiquen, por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas? Eso en el ámbito social. ¿Listo? En el ámbito empresarial, ¿cómo hacer que los empleados reporten consumos de suministros en un área? ¿Listo? ¿Cómo lograr qué? Inclusive están grandes, ¿no? Podría decir, ¿cómo lograr que llenen este formulario? Podría ser algo interesante. Llega y cuando tú tienes ejercicios, la primera ejercicio de los 5 porqués es ¿por qué? ¿Por qué necesito solucionar el tema de la información de los suministros o el consumo de suministros? Uno dice, ok, porque así tenemos control del tipo de suministros que se están consumiendo en cada área, la papelería. Entonces, ok, ese contesta, ese es el primer por qué. El segundo por qué no es contestar el por qué de eso, no, te redefines el reto. Ojo pues, yo tengo un problema, lo vuelvo un reto, y a ese le contesto el por qué. ¿Por qué quieres tener control de los suministros? Uno dice, porque así me permite hacer una distribución equitativa entre los gastos de cada área. Y uno, ok. Entonces, uno se reformula el reto. No es, el siguiente por qué no es, ¿por qué quieres tener un control de eso? No. Ahí es donde la mayoría cometemos el error. Ahí te reformulas el reto. ¿Cómo hacer para llevar un mejor control de los suministros de cada área? ¿Por qué? Ahí viene el segundo por qué. Y en ese segundo por qué, tú dices, porque así puedo, por ejemplo, dentro de las muchas respuestas, puedo hacer un ejercicio de precompras previo y no esperar a que se acaben las cosas. Y uno, ok. Entonces, el inmediato o el afán de, ¿por qué? No, reformulas el reto. ¿Cómo hacer para hacer una precompra más efectiva? ¿Listo? Y ese, ¿cómo hacer una precompra más efectiva? Ahí puedes, mira cómo cambió el reto inicial. El primer reto era cómo hacer que los empleados llenaran o me dijeran los suministros. Y aquí viene es cómo hacer una precompra. Se parece, pero no es. ¿Listo? No es necesario. No es exacto. Perfecto, no es exactamente el mismo reto. Y así para allá llevas a convertir, cada vez que te respondas algo, conviertes en una nueva pregunta el ejercicio.
Esta es la técnica de los 5 porqués. En cualquiera de las partes, en cualquiera de los momentos, es muy importante que tengas papelitos, que tengas posits. Aquí no tengo a la mano ninguno. Porque a medida que se te vayan ocurriendo ideas de cómo hacer que vas sacando y vas botando ideas que pueden llegar a ser útiles para cuando tengas el gran reto final. Listo, no es para que te enamores rápido. ¿Por qué el 5? Porque después de terminas ya demasiado filosófico. La idea es empieces a solucionar las cosas inmediatamente. ¿Vale? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué? Es porque llega y no vas a arrancar. Y la idea es que arranques, sin importar qué. Vamos a ver cómo nos va con este. ¿Listo? Vamos a presumir, por ejemplo, que tenemos un reto. Un problema es, hay muchos percances en el transporte de los productos desde cuando sale de bodega hacia el cliente. Tengo percances. La materia prima se daña, el producto se daña, viene el empaque se daña. Pueden pasar montones de cosas. ¿Listo? Entonces, llega y podríamos preguntarla. El problema es, el producto no llega bien al cliente final. ¿Listo? Entonces, lo convertido en reto. ¿Cómo hacer que el producto llegue bien al cliente final? Entonces, te formulas el primer ¿por qué? ¿Por qué? Porque el cliente no está satisfecho porque el producto llega con defectos de entrega. Ah, ok. Entonces, antes de contestar por qué, te reformulas el reto. ¿Cómo hacer que el producto llegue lo más intacto posible al cliente final? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Listo? Porque tenemos muchas devoluciones, puede ser una. ¿Listo? Tenemos muchas quejas y nos está costando mucho. Y llega y uno dice, ah, ok, te reformulas la pregunta. ¿Cómo hacer que tengamos menos devoluciones fruto de el transporte? ¿Se parece al primero? Sí, pero de pronto podemos concebir que llega ya no es el punto del transporte, sino concebimos el punto desde la devolución. Y uno, ah, ok, ¿por qué? Porque es que las devoluciones nos cuestan mucho. ¿Listo? Dice, ¿cómo hacer que las devoluciones nos cuesten menos? Pero, esperan, aquí arriba teníamos un reto donde se preocupaba por mejorar el proceso, pero aquí estamos preocupados es cómo hacer para que las devoluciones nos cuesten menos. Y hemos pasado por 3 o 4 porqués. Te podrías quedar ahí y si quieres puedes hacer uno más profundo. Bien, ¿por qué? Porque ¿cómo hacer que las devoluciones nos cuesten menos? ¿Por qué? Porque las devoluciones cuestan X cantidad de dinero, ¿listo? Fruto de que el cliente reporta la devolución, porque el cliente tiene reclamo, porque perdemos un cliente, etcétera, etcétera. Y uno se puede quedar ahí. ¿Listo? O podría ir a al último 5, porque ¿por qué? Por cómo hacer que las devoluciones no nos hagan perder al cliente. Y no cambio completamente la estructura del esquema. Y eso es genial, porque resulta que el ejercicio es, aquí yo puedo estar desarrollando una solución en donde premio al cliente que me devuelva. Estoy jugando, no es un papelito, ¿no es cierto? En la anterior pude estar creando un esquema donde la persona que entrega revisa el producto frente a él y las devoluciones cuestan menos tiempo. Bien, no nos demoramos tanto y ahí hay algo. Puedo empezar a crear tan distintas soluciones en distinto momento y cambia completamente la forma de ver mi proyecto. Bien, como consultores de creatividad e innovación, señores, no resolvemos problemas, identificamos buenos problemas. Y ahí está el gran ejercicio de quien se dedica a exprimir bien la creatividad. Espero lo hayan entendido. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Chao, chao.